Public Health Matters, Small Business Navigator Program, brought to you by the Illinois Public Health Association, with grant support from the Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity. Buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Sarmiento. Yo trabajo para el Illinois Migrant Council y estoy, entre algunas cosas, estoy encargado de el Small Business Navigator Program, donde soy el supervisor y también pues navegador. Y a través de este programa asistimos pues a los negocios hispanos para la consecución de sus metas. Conmigo tengo a una familia que está participando en este programa. Son Irene Godínez y Jocelyn Trevino, quienes nos van a contar sus experiencias participando con nosotros en este programa. All right, hi, good afternoon. My name is Miguel Sarmiento. I work for the Illinois Migrant Council, and I am also a public health navigator for small businesses. Today we have Irene and Jocelyn, who was under our assistance with the small business navigation. Hola, mi nombre es Aproximadamente en el mes de febrero, la familia Godínez, específicamente la señora Irene, se acercó aquí a nuestra oficina eh, para solicitarnos pues asistencia en la creación o en hacer realidad un sueño que ella tenía, que era tener su propia tienda de productos hispanos, específicamente mexicanos. So back in February, the family Godinez, specifically Irene Godinez, came to the Illinois Migrant Council Technology Learning Center looking for some sort of assistance to start this small dream of theirs. Lo que quieres saber es que, ¿por qué tú fuiste con Miguel? ¿Por qué sabías que Miguel te podía ayudar como pieza como de cero, como, pero pausa un poquito cuando hablas, pausa para que para que tú tengo, puedas sí, traducir. para que, yes. Ok, bueno, como lo dijo Miguel, en febrero mi esposo y yo decidimos hacer realidad, tratar de hacer realidad el sueño de tener nuestro propio negocio y decidimos buscar a Miguel para que nos pudiera ayudar y asesorar con respecto al negocio que queríamos emprender. So how Miguel said, back in February, our family wanted to make this dream a reality, and we knew that Miguel provides a lot of services, public services, so Irene thought that Miguel would be a very good assistance for her dream to become a reality. Cuando Irene vino a visitarme acá a la oficina, le comenté que justamente sí estaba trabajando con el Small Business Navigator Program y que a través de ese programa, pues con mucho gusto, yo podía asistirla en la creación, específicamente en el registro de su nuevo negocio que ella quería pues crear. So when Irene approached us, we were doing the small business navigator, and we knew that our services would be able to assist her in creating this store of hers. Y como
como que era la primera cosa que le preguntaste a Miguel, como que era las cosas que necesitabas para abrir tu tienda. Bueno, primero tuvimos nuestra primera cita para preguntar cuáles eran los pasos a seguir, que nos ayudaba a averiguar cuáles eran los pasos que teníamos que hacer para poder empezar. Y de ahí él empezó a buscar información para asesorarnos y para ayudarnos. So we formed our first appointment with Miguel, and Miguel went over the process of every step to open up a small business. Miguel helped us start at 1 till we got to 10, is basically what my mom's saying. Cuando Irene vino a preguntarnos lo que ella necesitaba para crear su negocio, le expliqué los diferentes pasos necesarios para establecer un negocio correctamente en el estado de Illinois. Uno de ellos, obviamente, es el registrar la compañía en el registro pues, de businesses o de negocios del estado de Illinois, ¿no? Y para ello, pues había que seguir un procedimiento. El primer paso fue que Irene tuviera el conocimiento y los requisitos y saber los requisitos para hacer ese primer paso que era el registro. So whenever we up this appointment, we knew the first thing we had to do was search for a place for the store. My mom chose Anna, so we had to find a way to register the store in Anna to make sure everything was set. Um, my my parents didn't know anything about setting up a new store, so with Miguel's assistance, that was very helpful. Um, and yeah, that is the first thing Miguel helped us with was with finding some finding doing the registration. Y cómo él te ayudó como registrar la tienda, como que era cuando eso pasó. Bueno, una vez que Miguel empezó a trabajar con nosotros, a buscarnos información y, y cuando ya teníamos por los requisitos para hacer las aplicaciones, Miguel empezó a ayudarnos a hacer las aplicaciones para poder obtener los permisos para la tienda. Miguel helped us with a lot of unknown and unaware applications that we had to do in order to have this store. So that was very helpful once we had the store registered, doing all those applications that we were totally unaware of that we had to do before opening the store was very helpful on Miguel's part. Para registrar la empresa, normalmente hay que llenar una serie de aplicaciones. Yo le expliqué a Irene que la manera en que lo íbamos a hacer, eh, íbamos a contratar a algunas empresas que se encargan de hacer el registro completo de una tienda. Y seleccionamos una porque consideramos que era la manera más rápida de poder hacerlo con la menor cantidad de trámites posibles. A través de esa empresa, entonces se hicieron los primeros pasos, que es simplemente crear registrar la empresa, registrar el nombre, la Pasadita Mexican Store, y ya tener ese registro listo para los pasos que venían a continuación. Okay, so what we had to do was first fill out a series of applications to even get this registered, and we thought the fastest way to do this was by hiring someone who could do these paperwork and registrations because we had to register the name, make sure the name was unique, untaken, and so we can start with the other
registrations, the other series of applications that they had to do to get this store locked in. Nomás respondiendo lo que dijo. Sí, así fue, ¿verdad? Todo empezó a salir bien, empezamos entró la registración, fue aceptada y todos los demás documentos fueron aceptados y pudimos, en el transcurso de la espera por los permisos, estuvimos buscando el lugar para poder hacer la tienda, para poder poner la tienda ahí. Everything Miguel said is correct. We went through a series of applications that had to be filled and sent out, and during those waiting times, we were looking into and like envisioning what the store would look like because we had to wait for all those applications to file out. Sí, en detalle lo que se hizo primeramente fue completar la forma SS, la DSS form, que es donde a través de la cual se hace el registro del nombre de la empresa y el estado determina pues si es válido o no, si la acepta o no. Luego de eso, el segundo paso es obtener el A-number, que es necesario para todo lo que tiene que ver con impuestos, con taxes. Y cuando se tiene ya la empresa registrada, pues está el Operation Agreements, que son una serie de documentos que son exigidos por el Estado para poder operar la empresa. Esos tres básicos fue lo primero que se realizó. So the first, sorry, la primera cosa era que necesitaban hacer el SSR forms. Okay. Así. Okay. So the first thing they had to do was fill out these SSR forms to get el nombre de la tienda La empresa. de la empresa. El nombre de la empresa. Okay, so they had to fill out these SSR forms to get the store named, and then they had to, necesitaban agarrar ¿qué era un número, un PIN, o para las DA taxas? number. The Para DA las taxas. number, the second step was they had to get the DA number for A number. the taxes. Y luego que era el tercer paso. The Operations Agreement. Oh, otra vez, sorry. Operations Agreement. And then the third step, they had to do the operations agreement. And then from there, it's just one after the other. Sí, el proceso, primero hay que registrar el nombre de la empresa, ¿no? Cuando usted quiere crear un negocio, necesita ponerle un nombre. Ese nombre hay que registrarlo. Seguidamente, hay que decidir qué tipo de empresa se va a crear. Si es una LLC o una Incorporate. Entonces, dependiendo de ciertos factores, se decide qué tipo de empresa se va a crear, LLC o Incorporate, y qué nombre le vamos a poner. So, with the business name, what we had to figure out was if it was either going to be an LLC or an ¿qué era la otra palabra? Incorporate, INC, Incorporate, Inc. Incorporation. Incorporate. They had to figure out first if they wanted it to be an LLC or an incorporation business. And ya al último escogieron LLC. LLC. And in the end, they chose the LLC. Acerca del nombre, sí, hablen un poquito acerca del nombre, Irene. ¿Del nombre de la tienda? Sí, ¿en qué es el nombre de la tienda? La Pasadita Mexican Store.
¿Y cómo viniste con eso? Bueno, de hecho, mi esposo quería que se llamara La Treviño, pero como había un problemita por la letra ñ, no pudimos agarrar ese nombre. Y entonces los dos decidimos que La Pasadita le iba a quedar bien por el local que habíamos encontrado. So in the end, they chose the LLC, like I stated earlier, but they were actually planning to name the store El Trevino, La Trevino, but we couldn't because Trevino has a accent. The N is an accent, and we couldn't do that here. So they just ended up choosing La Pasadita Mexican store. La Pasadita means like a little highway, like a little highway that you pass by. It's a very, very good name. Ok, una vez que ya está registrado el nombre y que ya se tiene el AIN number para declarar y poder declarar impuestos, el segundo paso que hicimos en este caso fue que la familia Godínez firmó el contrato de arrendamiento del local donde iba a operar la empresa. All right, so once we had the name registered and the A number set, what our family did was we chose the for the business to be local, and we chose Anna here in Anna, Illinois. Um, and yeah, the Miguel's specified that the A number is like a social security number, but for businesses. So I thought that was interesting. Bueno, una vez que ya se tenía el local, que se tenía el nombre, que se tenía el lane number, lo tercero que se hizo, o lo cuarto en este caso, fue aplicar a ciertos permisos que hay que tener de parte de la ciudad. Eso es muy importante cuando se tiene un local en una calle y que va a estar abierto al público. Permisos de la ciudad. De la ciudad. Eso es Sí. el city. So Miguel said that Entonces tiene todo. once they have everything, what they had to do era Permiso de la ciudad más importante. they had to get the permission of the city. That was like a very important part in the process. They needed permission from the city, which they passed. Los permisos de la ciudad son unas licencias que la ciudad te da para que puedas operar el negocio. Por ejemplo, si vas a vender licor, necesitas una licencia para vender licor. Si vas a tener maquinitas de juegos, necesitas una licencia para maquinitas de juegos. Si vas a vender comida realizada, hecha, necesitas una licencia para eso también. Esos son los diferentes permisos. Y también necesitas un permiso de inspección sanitaria. Va el Departamento de Salud y hace una inspección y también te da un permiso de que puedes operar. So what Miguel said was that you need a lot of permissions to pass by or certain permissions to pass. He said examples where if you're selling like fresh food, you need a permission for that. If you have liquor, you need the city's permission for that. ¿Sí sabes cuáles licencias tienes tú? Sí, pero yo tengo las licencias que requería el lugar para la tienda. ¿Y sí sabes qué son? Eh, Para no, vender, pero para vender comida hecha para comer comida hecha. y para vender los productos que tenemos en la tienda. And we have a couple license. One of them is for to sell like fresh food that my parents made. The other license is to sell fresh produce. We also have like vegetables, Sí, y todo lo que está en la tienda. vegetables and stuff like that. And also the Mexican store is very like food populated, so we have licenses for that too.
Uno de los puntos importantes aquí era cómo se iba a financiar eso. La familia Godínez expresó de que ellos iban a financiar en la tienda con su propio dinero. Inicialmente no iban a solicitar un crédito a un banco porque no estaban dadas las condiciones en ese momento y financiaron la tienda con su propio dinero. Irene nos puede contar un poco más de cómo fue eso. So after all these things were finalized, the next thing was getting ready into starting finances. Um, and my family, they everything came out of their pocket because they couldn't. No tenían un crédito para quitar mucho dinero del banco, o sí. Sí, sí lo teníamos, pero no queríamos hacerlo. Okay, they did not. My family did not take money from the bank. They all the money that was put into the store came out of their pocket. Y como Bueno, decidimos hacer esto porque decidimos emprender este negocio con nuestros ahorros. No queríamos financiarlo porque era difícil para nosotros saber si iba a funcionar, no iba a funcionar. Teníamos miedo como personas nuevas, como empresarios nuevos, teníamos miedo. Entonces decidimos hacerlo con nuestro propio dinero. And my mom says, well, Irene says that the reason they did it with their money instead of getting like a huge loan from the bank was because the family was really worried whether or not the store would work out, and they didn't want to have a huge debt to pay because it's a first time business, they're first time business owners, so they didn't want to make such a huge mess up, so everything just came out of their pocket just to be on the safe side. Sí, un punto importante para el establecimiento del negocio es la imagen, el diseño gráfico, ¿no? Cómo la gente mira al negocio, ¿no? Entonces decidimos contratar a un diseñador para que hiciera el logo de la tienda. Y bueno, de este diseñador nos preparó tres propuestas, cuatro propuestas, y de ellas, pues, Irene seleccionó una eh, en conjunto con su esposo y su hija. Seleccionaron una, se le hicieron algunos ajustes y Irene misma se encargó de encontrar una empresa que se encargó de imprimir y de montar el banner en la parte frontal del negocio. So with the whole printing and advertisement process, we actually first had to find a logo. So someone created four logos for us, and between my parents, they ended up choosing one. With that, they had to figure out how to, get these things printed out and installed on their store. Y cómo era eso? Con el logo. Bueno, mi esposo y yo nos encargamos de buscar la compañía. La encontramos y tardó tiempo, pero lo hizo bien y y pues los colocó, todo salió bien. So, Irene states that uh, her and her husband were looking for somebody to to install these banners for us, and we did find them. There was a few errors along the way with installing those banners, but we got them set exactly how my parents wanted it. Bueno, en ese punto de obtener la mercancía, ya Mario Godínez tenía, el esposo pues de Irene, tenía ya cierta experiencia sobre dónde comprar la mercancía, sobre cómo abastecerse, y ellos mismos se encargaron de ubicar los diferentes proveedores. Yo los ayudé un poquito, fue a crear unas cuentas online con uno de ellos, pero ellos ya tenían ese conocimiento de dónde estaba la mercancía. So,
From this point on, once like the banner was set, everything was set, just the store was empty. My mom and dad, they on their own figured out how to get their produce from Chicago. ¿Cómo te fue eso? Bueno, mi esposo fue el que se encargó de las conexiones, de buscar las conexiones en Chicago. Y ya entre los dos, hicimos las aplicaciones para que poder trabajar con ellos, con los productos. So my mom says that her husband, my dad, he was actually the one who looked for all of these companies and got all of their information, um, for my mom to be able to call them and buy their produce. Okay. Dice que como, sí, entendiste Sí, eso, que dijo como, agarrar las cosas de Chicago hasta Ana. bueno, mi esposo se encarga de traerlas en una van, en una cargo van, Um, her husband is in charge of getting those produce. ¿Cuántas veces va allá? una vez por semana. Yo hago los pedidos por teléfono y él va y levanta la mercancía. My mom does the buying online or through the phone, and then la semana es cada week. Every week. Every week, my dad drives up to Chicago in his cargo van, picks up all the produce, and brings it right back down to Anna. Yes, más que, bueno, un punto muy importante, una vez que ya está establecido que están los productos, algo en lo que estuvimos trabajando en conjunto fue con el manejo de tener una caja registradora, tener también un punto de venta para poder aceptar las tarjetas de crédito, tarjetas de débito y así facilitarle a las personas el poder pagar en la tienda. Eso es un punto muy importante, muy importante. So, a really important part is that Miguel actually assisted us a lot with finding a register and the machine to take cards and stuff like that. It was a very important process that our family was stressing out about, but Miguel helped us out with those things. Miguel te ayudó con la registradora, que sí. Bueno, tu papá encontró una compañía Ujú, y ahí fue donde agarramos para lo de las tarjetas de crédito y nosotros compramos la registradora ujú. y Miguel nos ayudó con toda la instalación. Yeah, my mom said that they bought the register themselves, but once they brought it to the store and needed the installation, the updates, and all that sort of things, Miguel was very useful and helpful with that. ¿Cómo te sentiste cuando la primera vez que abriste la tienda? ¿Cómo sentiste cuando gente vino y te compró cosas? Bueno, muchos nervios. Mi esposo y yo estábamos bien nerviosos, pero también estábamos bien felices que se pudo realizar que lo que habíamos comenzado ya había llegado a su apertura, que se había realizado. Y estábamos muy contentos y muy nerviosos. So, um, we were very excited, but also very anxious because we did not know how this store was going to turn out. We knew the location was Anna, and we were kind of worried, but we were very excited to finally put this dream, well, my parents' dream, into a reality. They didn't think they would get this far even because they are not, English is not their first language. So they were very also unaware about all these things. That's why Miguel was very helpful when it came to assisting us. Um, but overall, they were very excited and a bit anxious. ¿Y cómo se llama la tienda? Muy bien. Eh, la gente, los clientes estamos contentos porque nuestros clientes, la mayoría de los clientes de nosotros son americanos, el 80% de americanos. Están felices por haber abierto la tienda. Están. Ujú. The store is doing very well.
every week since they opened it, they've been adding new things. And my mom is also very appreciative of her customers. Every customer has been very nice, very welcoming, and very supportive of the business, which is what we appreciate a lot. She also said that she's she's very happy. Just like overall, the customers are very nice people. I worked at the store myself, and customers are always nice there. She also said that she was very surprised when she realized that 80% of the customers were American. Just very few were actually Hispanic. So she was very like surprised by that, but it was all good. It's all good. Si dice que tú crees que tú podías hacer esto sin Miguel, o Em, no, fue la parte más grande haber encontrado a Miguel para que nos ayudara. she said that if it weren't for Miguel's assistance and his support, there would be no way that the store would be a thing. Because Miguel's Miguel's assistance is very appreciated while doing the process of opening the store. Sí. Bueno, para mí fue un gran placer de verdad poder ayudar a la familia Godínez a establecer hacer realidad este sueño que ellos tenían pues de tener su propia tienda. De verdad, me siento muy contento, de verdad muy complacido de que ahora es un éxito, de que ahora es realidad y de que ellos estén felices y trabajando muy duro para que esto siga creciendo, creciendo y más adelante rinda pues sus beneficios. Y estoy seguro, aunque Irene diga que hubiese sido difícil sin mí, sí, hubiese sido difícil, pero ella tiene mucha capacidad, ellos tienen mucha capacidad, son personas con mucha valentía, muy capaces y de alguna manera u otra, estoy seguro que lo hubiesen podido lograr. Conmigo fue más fácil, pero seguro que lo hubiesen podido hacer. Uh, so Y igualmente, aquí estamos abiertos a todos, podemos ayudar a todos los que quieran, pues, en sus negocios, en diferentes cosas. Pues aquí estamos en Illinois Migrant Council, estamos siempre al lado. So Miguel said that he thinks it would have totally been possible for Irene to open up the store without his assistance. His assistance just helped out a little bit, but that is not true. We can both say that that is not true. We do believe Miguel's assistance was very much needed. Miguel's feels very he he feels very um It feels very good knowing that we were able to do this dream into a reality. He's very supportive about it, and here at the Illinois Migrant Council, we are able to help anyone who is in need of opening any sort of small business. We are more than happy to help. Y la familia Trevino le, es- Okay. la familia Treviño le damos las gracias a Miguel Oh, por todo. the family Trevino also, we give our thanks to Miguel. I appreciate that. Con mucho gusto de haberlos ayudado. ¿Crees que falta algo en el video? ¿Quieres decir algo? Ah, pues ya se lo dije que estamos muy agradecidos la familia Treviño por toda su ayuda y y sí lo volveríamos a buscar para otro proyecto. Okay. My mom said again, once again, the family Trevino, we are very grateful for Miguel's help. And if we ever need any sort of help, or if anyone ever needs any sort of help, we definitely recommend Ujú. Miguel. En mi caso, yo finalmente agregaría que son muy importantes estas iniciativas de parte del estado de Illinois para pues ayudar a los pequeños comerciantes en todo el estado, pues a mantener en funcionamiento sus negocios, a crear negocios nuevos
y establecer nuevas oportunidades de empleo y de comercio, pues, para cada una de nuestras comunidades en el estado. ¿Puedes decir eso nomás al principio? Sí, que una de las cosas que finalmente quiero decir es que este tipo de iniciativas como el Small Business Navigator Program, que son programas del Estado, son muy importantes y ustedes, la Pasadita Mexican Store es un ejemplo de cosas que se pueden lograr a través de estos programas que el Estado ofrece acá en Illinois. A final thing Miguel wanted to say is that um, the Small Business Navigator, it can. He's aware that there are people that are wanting to do things that my parents did, and he wants to let everybody know that that is now possible with this small business navigator assistance. Public Health Matters. Small Business Navigator Program. Brought to you by the Illinois Public Health Association, with grant support from the Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity.